Damos gracias al Señor. Les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Espero puedan ser edificados. Sí van a ser edificados a lo largo de esta hora que nos vamos a tomar para hablar lo que es la marca de la bestia y el anticristo. Es nuestra intención poder aclarar muchos puntos y poder dar un mejor panorama de lo que estamos viviendo y de lo que ha de acontecer en cuanto a los últimos tiempos. Somos del Ministerio Consumado Es. Soy José, me acompañan Soli, Juan, mi esposa Cintia. Vamos a dar lugar a Soli para que salude. ¿Cómo están? Buenas tardes. Siempre es un placer, una alegría poder compartir lo que el Señor ya viene revelando en nuestras vidas y de esta manera colocar principios, fundamentos bíblicos para que el entendimiento sea alumbrado. Bien, ahora sí, Juan, él es el esposo de Soli, un chico muy famoso en su época, en su tiempo. Él es un jovencito ya adulto. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Le damos la bienvenida a este programa para ser edificados en la palabra. Bien, es nuestra intención, como dijo Juan, es que el pueblo de Dios seamos edificados en el conocimiento de la verdad presente, verdad que rige y compete a este pacto eterno en el que nos encontramos en el día de hoy. Cintia, hola, ¿cómo estás? Hola, mi esposa. Sol y Juan, hola. Bueno, es un tiempo que vamos a compartir como cuerpo de Cristo, como hijos entendidos. Es un tiempo donde vamos a compartir la palabra revelada en lo que se está viviendo y en lo que se va a vivir en este tiempo. Bien, el tiempo, hay algo que sí hace es correr y el tiempo nunca perdona nada a nadie, ¿sí? Así que vamos a aprovechar al máximo esta hora que tenemos. El tema que nos acompaña en el día de hoy, que queremos hablar es la marca de la bestia, el anticristo, ¿sí? Es un tema muy, muy candente en estos tiempos. Todo el mundo habla de la bestia, todo el mundo habla del anticristo, de la marca. Y es nuestra intención hoy poder hablar basados en las escrituras, lo que realmente dice la escritura. Nuestro pensamiento no va a contar hoy, no vamos a hablar de lo que yo pienso, de lo que piensa Juan, Sol y Cintia. Vamos a hablar de lo que las escrituras nos revelan, de lo que las escrituras nos enseñan. Entonces, queremos, primero así, de entrada queremos ir de lleno, no perder tiempo, como les dije. Para los que me conocen saben que yo soy bien vueltero y que ya me voy, que ya vengo. Y ya perdí 2 minutos y ya no digo. Se habla mucho del rapto. Cada vez que sucede algo en la historia de la humanidad, siempre que es algo crítico, siempre que es algo malo, siempre que es algo, una crisis, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pandemia, Cristo viene. La marca de la bestia, el sello de la bestia, el chip, ahora cuando salga la cura para el coronavirus, te van a meter un chip. Y a veces uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué tan cierto será todo eso? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y lo que generamos con todo esto a veces es una incertidumbre. Yo siempre digo que cuando hablemos la palabra, hablemos con fundamentos y seamos contundentes en lo que decimos sin tener miedo a lo que la Escritura dice de repetir, ¿sí? Entonces nosotros queremos ver si realmente existe un chip. Hoy nos acompañan Juan y Soli para que ellos nos digan si realmente existe un chip, si existe una marca, la famosa marca de la bestia, el 666. Queremos ver si realmente existe una bestia, un anticristo. Miren, se han dicho tantas cosas a lo largo de la historia. Yo más o menos tengo 30 años dentro de la eclesía o del cuerpo congregacional, de los 10 años que estoy en la iglesia, y he entendido distintas teorías que me han dado, que me han enseñado. Cuando la luna se pone rojo, el Señor viene pronto. Hay una señal en el cielo. Cuando vuela un cometa, hay una señal en el cielo. Cristo viene pronto. ¿Cómo, Juan? Terremotos. Siempre han pasado un montón de cosas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Es traer paz al pueblo de Dios, traer tranquilidad, traer seguridad de lo que se habla, si realmente es así o no es así. Bueno, miren, para entrar así, quiero decirle, rapto no hay.
rapto no hay, ¿sí? Que viene Cristo y nos roba. Escucha, el término rapto, hoy estamos haciendo solo una introducción, ¿sí? Sol y Juan van a hablar de la marca de la bestia, van a hablar del sello, del famoso sello. Cintia nos va a hablar del anticristo. Y yo le voy a hablar de lo que ellos van a hablar, pero como me gusta a mí así, sin anestesia. Uy, José, vos ya te has vuelto hereje, ¿cómo que rapto no hay? ¿Dónde dice las escrituras que va a haber un rapto? En ningún lado. La palabra rapto en el griego es una palabra violenta, es una palabra agresiva, es arrebatar, quitar. Nosotros somos los herederos de la tierra, somos los dueños de la tierra. Vamos, tranquilo, para, no te desesperes, nadie está hablando de ninguna herejía. Tenemos que entender que el famoso concepto del rapto vino de Inglaterra, ¿sí? Los ingleses generaron el concepto del rapto, la teoría del rapto, la mandaron para Norteamérica y usted sabe que todo lo que pasa en Norteamérica ya lo distribuyen para todo el mundo. Pero no te quiero desanimar, no hay ningún rapto. Lo que sí la Escritura nos habla es que nosotros seremos levantados, ¿sí?, hacia la nube. Pero entiéndase esto, vamos a entender esto. Quiero explicarle algo, quiero que lo entendamos. Vamos a hablar despacito. A mí me cuesta hablar despacito porque yo soy bien acelerado y me gusta hablar rápido en realidad. Pero quiero que entendamos. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor va a venir, ¿sí? Y que nosotros seremos levantados hacia la nube en la cual Él va a venir. Pero ahora vamos a ver un detalle. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, cuando Él estaba en el último mensaje con sus discípulos, dándole las últimas indicaciones, que vayan, que prediquen, que anuncien, que iban a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre todos ellos, dice la palabra que el Espíritu le iba levantando a Él iba siendo elevado. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que lo iba elevando cuando Él hablaba con sus discípulos. Y de ahí, acto seguido, dice que viene una nube. No vamos a desarrollar el tema nube, pero entiéndase lo que en la palabra significa nube. Lea Hebreo 12, tenemos una nube de testigos. Vino una nube y lo cubrió de los ojos de sus discípulos. Atrás de los discípulos le aparecen dos varones, no son dos ángeles, son dos varones con vestiduras blancas y le dicen: hermanos Galileos, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Bueno, le dice, de la misma manera en que Él se fue, es la misma manera en la que Él va a regresar. Entiéndase esto. ¿Cómo se fue Él? Bueno, no se fue en una nube. Dice la palabra que Él fue levantado y una nube lo cubrió. Ahora, pero vamos a hacer un paso acá. Él, cuando murió y resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo que tiene la habilidad de romper las leyes naturales. Es un cuerpo que puede materializarse y desmaterializarse. Por eso es que cuando Él resucita, nosotros lo vemos, que Él va a atravesar la pared donde estaban los discípulos y le va a decir: tengo hambre, comamos. O sea, pudo atravesar la pared, se desmaterializó y a la vez pudo comer. Eso hace un cuerpo glorificado y tantas otras cosas que nosotros quizás nuestra mente natural no logre entender ahora. Pero así como lo vieron a ese Jesús con cuerpo glorificado, ese Jesús es el mismo que va a regresar. Cuando Él regrese, dice la palabra que nosotros seremos levantados. Eso es rapto, José. Eso no es rapto. Rapto es cuando te raptan y nadie sabe nada de vos. Eso es rapto. Dice la palabra que nosotros seremos levantados para recibirle a Él junto con la nube que viene con Él, que es la nube de los testigos, la nube tan grande de testigos que habla el apóstol Pablo. Es la misma nube donde Él está sentado en Apocalipsis 14. Es la misma nube que aparece en el monte Sinaí. Entiéndase esto, amado. Escuche esto. Cuando Él venga, cuando Pablo le dice eso a los tesalonicenses, él agarra la figura de un rey. ¿Qué es lo que hace un rey? Cuando un rey llegaba a una ciudad, venía con su gente y la gente que le esperaba lo veía llegar al rey, salía al encuentro, se encontraba con el rey, se saludaba con el rey
y entraban todos juntos de nuevo a la ciudad. Entonces, ¿cuál es el concepto de la eclesía? La eclesía tiene una mentalidad que debe corregir urgente. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir en una nube, o va a venir con la nube, y nosotros dice que seremos levantados y seremos reunidos. Pablo habla, es hermoso, Tesalonicenses, donde seremos reunidos con Él. Habla de la reunión. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léelo. Nosotros no lo leemos por cuestión de tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a esa nube, en nuestro entendimiento equivocado que tenemos, nosotros decimos, bueno, Señor, ya estamos acá. Dice la palabra, el apóstol Pablo también nos revela, que vamos a ser transformados en nuestros cuerpos y vamos a tener el cuerpo glorificado como Él tiene. Y el apóstol Juan dice, y seremos tal como Él es, lo que tanto habíamos esperado. Ahora, hay un detalle, cuando nos reunamos todos ahí arriba y tengamos el cuerpo glorificado, la iglesia piensa que ¡pum!, nos vamos. No dice eso la Escritura. Inmediatamente cuando somos transformados, volvemos a la tierra. Estamos de nuevo de regreso en la tierra. No nos vamos a ir a ningún lado. Volvemos acá. Eso es lo que tenemos que entender. La iglesia tiene una mentalidad de escapismo. La iglesia tiene una mentalidad de huir. Cada vez que pasa algo, nos vamos. Escuche, vino la pandemia. Todo el mundo salió a decir que el anticristo se está por manifestar, que el nuevo orden mundial gubernamental va a manifestarse como el anticristo. Cuando se eligió el Papa, dijeron que él era el hombre de pecado, que él era el anticristo, el falso profeta. Dicen tantas cosas fuera del contexto de las Escrituras. No hay una sola Escritura que diga lo que a veces decimos. Cuando suceden señales, Cristo viene. Hace 2000 años que vienen diciendo que Cristo viene y Cristo no viene. ¿Por qué? Porque hay que entender primero que el Señor nunca, jamás habló del fin del mundo. Siempre habló del fin de un sistema, nunca del mundo. Nunca del mundo. Escuche esto, siempre hablamos, esto es solo modo de introducción. Mañana vamos a desarrollar todo esto y si no nos alcanza el tiempo mañana, nos tomaremos un tercer día para terminar de desarrollar. Eso te lo digo como a modo de introducción. Te quiero decir otra cosa más. Nosotros tenemos un concepto tan equivocado que creemos que las señales nos marcan el fin del mundo o el fin del sistema o la venida del Señor. Y Pablo lo va a detallar. ¿Cuándo es que es la venida del Señor? Y lo detalla claramente, se lo detalla a los tesalonicenses, se lo detalla en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, por favor hay que leer bien. El apóstol Pablo sí dice cuándo el Señor va a venir. Nosotros siempre hablamos que cuando yo veo la iglesia tirándole palos al gobierno por las redes sociales, por el Facebook, nunca nos mandaron a hacer eso. Nunca jamás veo a predicadores sembrar miedo en la gente. Ojo, te van a meter el chip. Ojo, nos están envolviendo. Ojo, el anticristo. Pará. Yo te pido por favor que te tomes la molestia. Te va a hacer un bien a vos. Que te sentés, escuches todo lo que tenemos para decirte hoy, mañana y si es necesario pasado mañana. Tómate el tiempo porque es necesario que entendamos que hay muchas cosas que se nos enseñaron, pero no hay un argumento bíblico. Y el argumento bíblico que se habló está fuera de tiempo. Quiero que te des la oportunidad de poder escuchar, porque no me haces el bien a mí ni a ellos. Te vas a hacer el bien a vos porque vas a ser libre de muchos temores, de mucha incertidumbre, de mucha confusión. Entonces tenemos que ir viendo de a poco ¿qué es todo esto del anticristo, la bestia, la marca, el gran dragón? Y dejar de hablar cosas que no dicen las Escrituras. Por favor, te lo pido. Antes de darle lugar a ellos, porque todos vamos a hablar, todos queremos hablar. ¿Están ansiosos por hablar, no? Claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces escuche, y a mí no me gusta darle el micrófono a nadie. Escuche esto. Ya voy a calmarme un poco. Escuche esto. Nosotros, cuando vuela una mosca, Cristo viene. No dice eso la Escritura. Cuando Mateo 24 nos habla de las señales del fin, dice, y estas cosas es necesario que sucedan, pero todavía no es el fin. Mi amado, ninguna crisis económica mundial va a determinar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna plaga.
Ningún anticristo determina la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida corporal, física, sí lo creemos. No vayas a decir que nosotros estamos hablando de herejía, que decimos que no hay rapto. Sí va a haber rapto, pero no es para la eclesía. Hola, escucha, el rapto no es para la eclesía. No, a la eclesía no es la que van a raptar. Por eso, mañana vamos a explicar lo que estoy diciendo en cuanto al... Yo tengo ganas de hablar todo ya, pero no puedo porque tengo acá los otros compañeros que vinieron, parezco político, ¿no? Compañeros, hermanos, los compañeros de un partido. No. Mañana vamos a hablar quiénes son los que van a ser raptados y cuál es el fundamento y el argumento bíblico que tenemos de ese rapto, que no es la eclesía. Y escúchame esto, por favor. La venida del Señor no la determina ningún acontecimiento anticristo, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna gran bestia, ningún falso profeta. No, por favor, dejar de tener el pensamiento, aguantemos que Cristo viene y nos lleva, porque eso no es verdad. Quizás vas a decir, es una falsedad lo que está diciendo vos, José. No, es una falsedad lo que vos estás creyendo. Por eso te digo, date la oportunidad de tomarte hoy, mañana y pasado mañana para escuchar lo que tenemos para decir. Bien, los que van a determinar cuándo viene el Señor es la eclesía. Por eso tenés que entender Apocalipsis al final cuando dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor. No el Espíritu y el anticristo, no las crisis, no la pobreza, no las guerras. Eso no dicen cuando viene el Señor. Y es más, Pedro, el apóstol, dice, es necesario que el cielo le retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y Hebreo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos. ¿Quién va a poner por estrado los enemigos del Señor? Es la eclesía. Y este es un tema tremendo y poderoso que realmente tengo la intención de desarrollarlo. Y quiero que lo veamos mañana también. Pero yo quiero que tengas paz. No viene ningún fin del mundo, nada todavía. Ni existe el fin del mundo en las Escrituras. Esta es tu herencia, es mi herencia. La iglesia debe cambiar el entendimiento que tiene en cuanto al futuro, porque el entendimiento de tu futuro determina tu presente. Y por eso somos una iglesia que todo el tiempo está pensando en escaparse, en huir. Y se nos pusieron en la tierra para hacer la expresión literal de todo lo que Dios es. La eclesía es la que tiene... es el único gobierno capaz de poder traer el cielo a la tierra. Pero la eclesía, si no cambia su visión del futuro, su presente va a ser siempre un presente raquítico y un presente de escapismo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo espero que todo lo que están diciendo, que Cristo viene, que esta es la marca, que este es el anticristo, que esta es la bestia, cuando pase todo esto y nada pase, se pongan de pie y digan, quiero pedir perdón porque me equivoqué. No pasa nada, nadie te va a condenar porque todos nos podemos equivocar, todos podemos errar. Pero ¿qué sucede? Dan fecha, dan días, tiran ideas y después cuando nada pasa, vuelven a hablar, pero tratan de acomodar lo que dijeron, que no se cumplió, y después vuelve a pasar y lo vuelven a tratar de acomodar, pero nunca dicen, che, pará, me equivoqué. Pensé que era así, no aprendí bien, enseñé lo que no fue mi mala intención. Pero eso es todo y no seguir insistiendo. Cristo viene en el 2000, Cristo viene en el 60, Cristo viene... No, los únicos que van a determinar la venida del Señor somos nosotros, la eclesía. Mañana vamos a hablar de eso. Ahora sí, a mis invitados, estos tres quiero darles... Ellos me pagaron para que yo los invite, por favor, te pago, déjame hablar. Cintia, ¿vas a decir algo del anticristo? Algunos principios, algunas ideas, qué es lo que es anticristo, como para mañana desarrollarlo. Sí. Bien. Bueno,
Anticristo es todo lo que se opone a Cristo, ¿sí? El anticristo siempre va a sustituir algo que podamos ver la verdad de Cristo. Déjame hacer una pausa. Eso es importante, porque yo esto no deja hablar. Es que este es mi programa, yo puedo hablar mucho, soy como la meta de gran, puedo interrumpir y no dejarlo hablar a nadie, total, este es mi programa. Escuche esto. Ay, qué orgulloso, dijo José, su programa. ¿Y si es mi programa? Entonces, escuche esto. Anticristo es todo lo que se opone. Ella mañana va a desarrollar eso. Es todo lo que se opone a Cristo y todo lo que sustituye a Cristo. Todo lo que es idolatría sustituye a Cristo. Estos son principios para ir soltándole a la gente, ¿no? Sí, de la idolatría también sustituye a Cristo, pero muchas veces no vemos de que ciertos círculos familiares pueden sustituir a Cristo. El adorar a mis hijos sustituye a Cristo. Todo lo que tenga que ver de parte de apartar a Cristo se vuelve anticristo. Y no sé si decirlo medio fuerte, pero buscamos un anticristo físico y en realidad no existe un anticristo físico, sino son un gobierno pensante donde ataca en la misma iglesia este sistema. Se me está adelantando porque mañana quiero que hablemos. Ay, perdón. La voy a echar del programa, que no se me adelante, que hable algunas cositas nomás, está bien. Bueno. Que no se salga del libreto. Yo siempre le digo a ella, haz tu propio programa, habla libremente todo lo que vos querés. Nosotros tenemos un programa donde transmitimos por YouTube, pero hoy queremos hablar a través del Facebook porque sé que hay mucha gente que está en la incertidumbre, en el miedo, en el temor de todo lo que va a pasar, de lo que puede pasar, qué vamos a hacer con la economía. Escúcheme, la iglesia no puede ser temerosa de la economía que nos tocó vivir. Cuando estos escenarios y estas plataformas se presentan, son los escenarios ideales para que aparezcan los José, que no solo tienen la habilidad de acumular, amontonar trigo, sino que se vuelven distribuidores del trigo. Entiéndase lo que estoy diciendo, ¿eh? Es el tiempo para que nos activemos en las ideas creativas que siempre ha tenido la iglesia para sacar adelante no solamente a su familia, sino tiene que pensar como gobierno, sacar a sus vecinos, sacar a su barrio, sacar a su ciudad adelante. Somos la nación santa que no tenemos que esperar que el gobierno nos bendiga, sino somos la nación santa que fuimos diseñados para bendecir a las naciones. No vamos a hablar de eso ahora. Después vamos a hablar. Ahora sí. ¿Quién va a hablar primero? ¿Juan o Soli? Soli, me hace señas. Mándale ella primero. Vamos, Soli, a ver. Explícanos un poco qué es la bestia. La bestia. Uy, la famosa bestia. No va a aparecer esa bestia así. Muchos habrán soñado con esa famosa bestia. Primero que nada tenemos que tener en claro que la eclesía fue colocada acá en la tierra para derribar, destruir toda obra mentirosa del diablo, toda obra mentirosa del sistema que es gobernado por Satanás. Siempre es una ideología de pensamiento, siempre son estructuras de pensamiento que hacen que la gente pueda mantenerse en una mentira y que por una mala información, mala interpretación, se crea que sea una verdad. Y no todo lo que está escrito es verdad, o todo lo que la gente dice es verdad. Para comenzar con el tema de la bestia, que lo menciona Apocalipsis capítulo 13, me gustaría hacer una introducción histórica. Déjame hacer una pausa. Ahí cuando vos decís que la iglesia está diseñada para destruir, arrancar, siempre hay uno que dice, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, en la carta de Juan, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando dice Hijo de Dios, estamos inmediatamente y automáticamente incorporados todos como el Hijo corporativo de Dios. O sea que tu función y la mía, por naturaleza, es deshacer las obras del diablo. Así es. Y el libro del Apocalipsis está registrado y cuyo autor fue el apóstol Juan. Este libro también es conocido como el libro de las revelaciones o el libro de las revelaciones de Jesucristo. ¿Sí? Esto es para hacer un poco de historia y poder hacer un piso en el cual vamos a movernos sobre esta información que vamos
a manejar en estos 3 programas con los temas que José ya les comentó. Es el único libro del Nuevo Testamento que tiene un carácter exclusivamente profético, ¿sí? Es uno de los escritos más ricos en simbología, en símbolos, en eventos y procesos, y todo eso que está conformando en el libro de Apocalipsis es lo que hace un poco dificultosa su interpretación. No quiere decir que no se puede interpretar, sino que como hay tantos símbolos y eventos y sucesos, procesos, hay que estudiarlo detenidamente en el tiempo que fueron sucediendo esas cosas. Este libro se relaciona con el del profeta Daniel, pero para Daniel en su tiempo, cuando él ve la bestia esta que él describe, para él era un suceso futuro, todavía no había acontecido. Pero cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis o habla de la bestia, para él era un evento en ese momento. Entonces, partiendo de esto, además el Apocalipsis fue escrito a fines del siglo I, cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. ¿Sí? Él había sido desterrado a ese lugar, que era una prisión. En ese lugar, a fines del siglo I o principios del siglo II, dicen otros historiadores, él comienza a escribir esta revelación. En ese tiempo, el que gobernaba era el emperador Domiciano. Y él era, como muchos de los otros emperadores, una persona muy mala. Él ocupaba el cargo de César, del Imperio Romano. Y como muchos otros, vuelvo a repetir, para ellos era muy importante que su imagen sea adorada. Cosa que a los cristianos les parecía algo aberrante. Porque estos Césares, todos se hacían llamar Señor de señores, se hacían llamar hijos de Dios. Y para los cristianos, ese título solamente se le atribuía a Jesucristo. Rey de Reyes también se hacían llamar. Rey de Reyes también se hacían llamar. Entonces, en ese tiempo, en ese final del siglo I, se intensificaron las persecuciones hacia los cristianos. Y fueron de una manera mucho más malvada, exageraron en la maldad estos emperadores. ¿Por qué? Porque los cristianos no querían adorar a esa imagen del César que estuviera en ese momento, porque todos ellos tenían esos aires de grandeza, todos ellos se creían dioses. Un César tras otro fue más despiadado que el anterior. Parece que competían ellos para ver quién de ellos era el más despiadado. Entonces el apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, él hace referencia a las múltiples persecuciones que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Sí? Tengamos bien en claro, no nos paremos en el tiempo eso, nos imaginemos en el finales del siglo I. Entonces él le da unos consejos a los que iban a leer esta carta, cómo vencer, cómo permanecer firmes ante esas persecuciones. Y allí podemos decir que en el año 54, hasta el 68, aparece una figura de un emperador muy conocido por los historiadores, y para esta gente de este tiempo también era muy famoso este emperador, llamado, tiene medio larguito el nombre, Nerón Claudio César Augusto Germánico. ¿Sí? Póngale así a su hijo, a ver si lo va a poder llamar en algún momento. Nerón, Germán, Claudio, Augusto. Augusto Germánico. Este nombre Nerón, el solo hecho de nombrarlo ya infundía terror, ¿sí? Y como para hacer un poco más corta la historia, porque es larga, pero es interesante, Nerón se asociaba directamente a un evento que había sucedido en Roma, que fue un incendio.
Él en ese momento no se encontraba precisamente en Roma, se había ido a un lugar que se llamaba Anzio, que es un balneario de los romanos ricos. Los ricos nada más estaban en ese lugar cuando sucede este incendio. Entonces, se incendia, dice, el lugar. Él le llamaba el circo, que era donde digamos, se llevaban a cabo distintos espectáculos, como carreras de caballo en carro, que era en ese tiempo. Se hacían, digamos, otro tipo de eventos, como largar a los malvados, en este caso eran las personas delincuentes, a fieras para ser destrozadas por estas fieras. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando Nerón, sucede el incendio, los mismos romanos dicen que Nerón provocó a propósito este incendio. ¿Para qué? Para derribar la Roma antigua, porque él tenía unos planes de edificar una nueva ciudad más esplendorosa que la Roma en ese momento, en esa actualidad. Pero como él no estaba en ese lugar, lo que hicieron fue echarle la culpa a los cristianos, porque ya había esa persecución hacia los cristianos. Y entonces siempre le estaban buscando la vuelta y querían acusarlo de ese incendio. Cuando llega Nerón del lugar donde él se encontraba, empezó a intensificar la persecución. Y en ese tiempo, la pena por ser incendiario era ser quemado vivo también. Entonces, ¿qué hace Nerón? Empieza a agarrar a los cristianos, empieza a perseguirlos. Y a cada cristiano que lo atrapaban, lo ponían dentro de un tacho, digamos, grande, donde había aceite, o alquitrán, o alguna especie de brea, para después colgarlo como una antorcha humana. Ese era el castigo que se les daba a los incendiarios de ese tiempo. Alguna otra de las cosas que Nerón hacía, porque esto es algo muy, o sea, así rápido de poder contar en la historia. Nerón fue una persona muy malvada al extremo. Como les dije anteriormente, que a los asesinos o a los delincuentes los tiraban a las fieras. Nerón, para hacerle recordar al pueblo de lo que les iba a suceder si delinquían o hacían algo que estaba fuera de la ley, él agarraba y ponía, dice, niños, niñas y niños desnudos en postes, en ese lugar que era el circo, y públicamente él se disfrazaba como una bestia, porque otra de la vocación que tenía Nerón, aparte de ser emperador, porque originalmente él no quería ser emperador. Su vocación original, para agregar a la idea que comentaste recién, José, de que Nerón era homosexual, se cuenta también que él, como dijiste, mató a su esposa a patadas. Pero nos da un poco de pena que él haya matado a una mujer que estaba embarazada, pero Popea no era nada buenita. Ella había mandado a matar a la primera esposa de Nerón. Había sido todo un plan, algo tramado entre Popea Sabina, que se llamaba la segunda esposa de Nerón, para desligarse de la primera, porque si no él iba a caer en adulterio, cosa que no estaba vista bien delante de los políticos romanos. Entonces, ¿qué hace Nerón? La mata a la segunda esposa en su locura. Y con los años él quedó más trastornado de lo que él ya era. Dice que él conoce a un joven que se parecía mucho a su esposa, a Popea. ¿Y qué hace Nerón? Para calmar un poco la culpa, la locura, lo trae a este joven que se parecía a Popea, no recuerdo ahora el nombre de este joven, pero era muy parecido a su esposa, lo castra, lo viste de mujer y se casa con él. Estaba re loco. Era una bestia. Era una bestia, Nerón. O sea, esto quiero que vayamos prestando atención, porque en base a toda la información que Soli nos está dando, vamos a ver a qué bestia, y no sea bestia, entienda bien a qué bestia se refiere el libro de Juan. ¿A qué bestia se refiere
las escrituras, cuando habla del gran dragón, vamos a ver quién es el gran dragón de verdad. Las 10 cabezas, los 7 cuernos que sale del mar, creo que emerge, ¿no? Mar y de la tierra. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ir viendo despacio mañana. Ahora sí vamos a darle lugar a Juan para que él nos hable lo que es el sello, la famosa marca, el 666, el anticristo, la bestia. Por favor, vamos a tratar de tener más luz, porque es importante. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto que estamos hablando no es wow, la super revelación, es sentido común de sentarse a leer y a poder entender. Usted fíjese que todos los que hablan erradamente, Cristo viene, es la iglesia. Son los únicos locos, a veces parecemos locos, porque los que conocen de historia saben realmente. Por eso la gente de afuera dice, estos están todos locos, claro. Pues. No quiero hablar más, Juan, vamos. Así es. Este es un tema muy controversial. Hablar de la marca de la bestia o el sello de la bestia. Muchas veces como hijos de Dios hemos hablado tanto de este tema y nos ocupamos de investigar, de indagar tanto de este tema que hemos perdido la noción de nuestra posición. Y hay algo tan importante en la Escritura que es entender que como hijos de Dios fuimos sellados por el Espíritu. Esto lo dice Efesios capítulo 1, 13, 14. Lo quiero leer. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando dice acá arras, es la garantía de nuestra herencia. Tenemos al Espíritu Santo como nuestra garantía. Ahora yo me pregunto, si nosotros tenemos el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, ¿hay algo que lo pueda quitar? Esa es la pregunta. Y para ampliar un poco la definición de qué es ser sellado o qué es el sello, la Escritura habla. Esta palabra proviene de una palabra griega que es efragizo, que significa estampar con una marca privada, con el fin de mantener algo en secreto, de proteger o de preservar el objeto sellado. Fíjese que es proteger o mantener algo en secreto. Nosotros fuimos sellados por el Señor, somos protegidos por el Señor. Entonces, al hablar de la marca a la bestia, cuando escuchamos esa palabra, automáticamente se nos infunde temor. Cuando en realidad el Señor nos dice a nosotros, ustedes están sellados con el sello del Espíritu, con mi sello. Ustedes están protegidos, están guardados, son hijos, nada les puede tocar. Entonces debemos enfocarnos en entender nuestra posición y lo que tenemos en Él. Otra escritura que afirma que fuimos sellados por el Espíritu es Efesios 4:30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como dije, la marca o el sello de Dios nos garantiza protección y posición. Nosotros como hijos muchas veces nos hemos pasado mucho tiempo hablando de la marca de la bestia y buscándole el significado al 666, o cada vez que a veces nos coincidía ese número, automáticamente hacíamos como mala suerte. Pero a la luz de la palabra vamos a ver que es algo tan sencillo, saber qué es la marca de la bestia. Y también esto estuvo asociado, ¿no? La marca de la bestia con un sello, o en estos tiempos se estuvo hablando mucho de ponerse un chip. Y vamos a ver que eso en realidad es falso. No hay ningún chip que va a ser la marca de la bestia. O sea, supongamos, si te ponen un chip, que te lo pongan. No quiere decir que ese sea la marca de la bestia ni del anticristo. Justamente como Sol estaba hablando, ese panorama histórico de este emperador Nerón nos va a dar luz de cómo Juan habló de esa manera, ¿no? O sea, se refería a esa bestia, se refería a Nerón, y juntamente cuando hablamos en Apocalipsis 13, que habla de la marca de la bestia,
se dice que es el número 666. Pero en realidad esa no es la marca de la bestia, sino es el número del nombre de la bestia. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada nombre, José, Juan, Soli, Cintia, denotaba un número. Y justamente a esta persona que Soli estaba nombrando, era el número de esta persona. O sea, el nombre de Nerón, o como lo nombró también, fue Domiciano. Ese era el número del nombre de la bestia. Así que cuando Juan habló en ese momento, se refirió exclusivamente a él. Dice la Escritura que el que entienda, dice que hay sabiduría en ese pasaje, que es el número de hombre, es simple, que no hay ningún misterio en esta palabra. Así que cuando se habló del nombre, el número del nombre de la bestia era exclusivamente a este personaje llamado Nerón. Así que podemos ahondar un poco más, porque hubieron investigaciones sobre descubrimientos que fueron relativamente recientes, de algunos papiros que fueron encontrados. En realidad ese número también en el original fue el número 616. O sea que siempre asociamos el 666 con el número de la bestia, cuando en realidad no fue ese número el original. Y este número fue expresado en realidad, en su posterioridad, por los romanos, que como les decía, coincidía con este emperador llamado Nerón. Entonces ahora la pregunta es, como les decía, el microchip o el chip o lo que quieran decir, ¿es la marca de la bestia? ¿Qué te parece, José? Es la marca a los bestias que no entienden. Vos decís, te está burlando, no me burlo, me enoja a veces que se mantenga el pueblo en ignorancia y que se haga especulaciones de lo que la palabra no habla. Y fíjese que cuando leemos el Apocalipsis siempre tratamos de buscar dónde está la bestia, dónde está el dragón, dónde están los 7 cuernos. El Apocalipsis bien lo dice en el capítulo 1, que es la revelación de Cristo y la iglesia, no es la revelación de la bestia, del diablo. Mire si el Señor va a dedicar un libro para hablar del diablo. ¿A quién le importa el diablo? Ahora, como para terminar, quiero añadir un dato histórico. Dice, ¿quién y en qué año se inventó el microchip? ¿Desde cuándo viene esta teoría? Porque no es nueva. No es nueva. El primer microchip o circuito integrado fue creado por el físico e ingeniero eléctrico estadounidense Jack Kilby, mientras trabajaba en Texas Instruments en el año 1958, o sea, hace muchísimo tiempo. Como para darle... Más de 60 años. Exactamente. Y que esta teoría se hizo fuerte por predicadores evangélicos en el año aproximadamente 1980 en adelante, que se empezó a hablar de eso. Así que esta teoría viene desde hace tiempo. Y como para hacer una referencia, una comparación, si hablamos de un microchip que viene desde el año 58, hoy en la actualidad tenemos aún más tecnología. Y si vos podés observar, nosotros, cada persona tiene un celular en sus manos, o en su casa, todos tienen un celular. E incluso ese aparatito tiene más capacidad de observarte que ese chip que inventó esta persona en ese tiempo. Obviamente que seguro muchos van a decir que no, que lo que se inventó ahora, lo que se quiere implementar ahora es mucho más tecnológico. Pero déjame decirte que este aparatito te controla tu posición aquí en la Tierra, el movimiento que realizas, te controla todos tus datos personales, tus fotos, tus anotaciones, te lo tienen controlado. Así que... Aunque lo borré, ¿no? Hay una Aunque lo memoria borré. que no se puede borrar ahí en el sistema. Los movimientos económicos también.
Exacto. manejan Así que tarjetas. lo que hacen fechoría con el celular, tengan cuidado que por más que los borre, lo elimine, en alguna parte del sistema está registrado, de verdad se lo digo, crímenes se descubrieron Sí. por Exactamente. mensajes que fueron eliminados de todas maneras. Ahora, estamos tan preocupados de que a raíz de esta pandemia, en posterior se nos va a poner un chip para que eso sea la vacuna, y se hablan muchas teorías. Entonces estamos tan preocupados de eso, cuando en realidad ya, en cierta forma, Ya te controlan. ya nos están controlando con este aparatito. Entonces, debemos dejar de enfocarnos en cosas que para mí no tienen sentido. Hoy a la luz de la palabra veo que no tienen sentido, nos estamos enfocando, nos estamos distrayendo de realmente lo que tenemos que hacer, que es lo que dijo José, es entender en qué posición estamos, en qué posición y por quién fuimos sellados. O sea que si nosotros tenemos el sello de Dios, ¿quién nos puede quitar esa posición? ¿Un chip? No. ¿Un microchip? Una No. cosa que da, E incluso hay un amigo que me decía a mí, dice, bueno, dice, cuando inventen el microchip que me avisen y que me digan dónde me lo pongo. Pero dijo, si es gratis no me cobran, que me lo ponga. Que Dijo, me lo ponga. Porque de última, esto no me va a quitar mi posición de hijo. extraordinario. Así que bueno, gracias por este tiempo, por compartir y los esperamos el día de mañana. Bueno, sí, Juan, él ya se quiere ir porque él tiene hambre ya, dice. Quiero tomar una merienda. Quiere tomar la merienda, no sé qué toma Juan a esta hora. Pero este es el asunto. Yo esta mañana hablábamos con mi esposa y decíamos algo tan puntual que se dice tengan cuidado porque nos quieren marcar, nos quieren sellar. Mira, lo que Dios selló, no hay otro sello que pueda cambiar el sello de Dios. Primero que nada, es lógica nada más. Otra cosa, es como lo que Dios bendice, presta atención, ni el diablo lo puede maldecir. A la iglesia, fíjense en cuál es el entendimiento de la iglesia. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. ¿Cómo orar para que Dios nos bendiga? Dios ya nos bendijo. Tenemos que desarrollar esa mentalidad de bendición. Tenemos que desarrollar ese entendimiento. Mañana seguramente vamos a explayarnos en lo que es el chip. ¿Por qué habla de un sello en la frente y en la mano? Porque hay que entender por qué dice que nos ponen el sello en la frente y en la mano. Ahora yo quiero acotar algo antes de que nos vayamos despidiendo. Porque nos pagaron para este tiempo, nomás si nos pagarían para 2 horas, nosotros no entendemos 2 horas, pero bueno, es una broma nomás. Escuche esto, hablábamos con mi esposa esta mañana y decíamos que la gente está tan preocupada, no te vas a dejar poner la marca, no te vas a dejar poner la marca, guarda con el chip, guarda con el sello, guarda con esto, guarda con todo, guarda, para, yo le digo a la Cintia, tan importante, a veces en el ámbito de lo natural como ciudadanos, somos uno más para el sistema, ¿sí? Somos un número, hay que ser realistas. Somos la eclesía, para el Señor somos los más preciados, somos los más poderosos, somos la imagen del Dios invisible, somos de su misma naturaleza. Estamos sentados en los lugares celestes, tenemos poder y autoridad, tenemos el mismo poder, la misma jerarquía, la misma autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo digo yo, eso está en Efesios. Y cuando dice sun catizo, está diciendo todo eso, juntamente con Él nos hizo sentar. No ese es el tema ahora. Pero lo que estoy diciendo, eso es todo para el Señor, nosotros somos así y tenemos que operar desde ese entendimiento. Pero ahora, en el ámbito natural, escuchame, o sea, tan revolucionario sos vos que vienen, te quieren poner un chip para controlarte dónde vas y dónde venís. Yo pienso que si la eclesía se vuelve como era la iglesia del primer tiempo, que trastornaba el sistema, o sea, ahí sí creo que lo van a firmar, nos van a seguir todo el tiempo. Pero mientras vivas en un anonimato, donde seas realista, donde nadie te conoce, donde nadie ni siquiera sabe cómo te llamas, no tenemos que controlarnos a fulano y tal, ¿para qué? Si el sistema no le interesa eso. Además yo te voy a decir algo, nos estamos preocupando para que no nos pongan un chip, y el sistema anticristo todo el tiempo nos quiere sellar, todo el tiempo nos dispara un sello, y muchas veces la iglesia, siendo hijos de Dios, abrazamos el sistema anticristo y nos sellamos solitos, porque mañana vamos a hablar de esto, de lo que es el sello, para que podamos entender lo que estoy diciendo. Pero no te dejes engañar, no es que van a venir y te van a meter un chip o una marca. Eso, lo que estamos hablando nosotros, estamos tratando de explicar al tiempo en la historia, cuando Juan lo habló y cuando se iba a cumplir. Mañana vamos a hablar de la famosa gran tribulación, que la iglesia va a vivir los primeros años de la gran tribulación. No, que la iglesia va a pasar toda la tribulación, que la iglesia no va a pasar. Mira,
No te quiero desanimar. Mañana te lo vamos a probar bíblicamente. La gran tribulación ya pasó. No te quedaste tranquilo, porque mucha gente dice, pasó, entonces nos quedamos. No nos quedamos, tranquilos, por favor, tranquilos. No se fue, no vino el Señor y nos dejó. No es así. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos los hijos de Dios y tenemos que entender que todos los días luchamos con un sistema que es anticristo. ¿O no es así, Cintia? Así es, José. Al igual, nosotros tenemos que tener la paz, porque la paz en lo que está establecido y lo que está, lo que habla la palabra, ¿no? De que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al sistema. Entonces nuestra paz y nuestra seguridad de que si Él ya venció, nosotros somos los privilegiados de estar completos en Él. Nada nos va a pasar. Hay personas, pastores que he escuchado de que están asustados. No dejen de darle miedo a la gente. Esta palabra nos va a traer libertad en nuestra manera de pensar, porque ¿sabes lo que hace el espíritu del anticristo, José? Te hace sentir huérfano, te hace sentir sin padre. Es algo que te va a atacar de decir, ¿dónde está tu Dios? El anticristo nunca va a reconocer a Dios Padre y a Dios Hijo. Siempre te va a tener que, en la mentalidad como hacía Nerón, ¿dónde está tu Dios? Yo soy el Dios, yo hago todo lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Eso es bueno lo que dice Cintia, porque el apóstol Juan, él dice, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que Cristo habitó en Jesús y que el Padre era el papá de él y que el Hijo era el Hijo del Padre. Y eso pasa con nosotros. No sé si somos tan hijos de Dios, pero cuando vos tenés ese pensamiento, estás operando en un espíritu de anticristo. Sí. Al igual quería leer esto, 2 Juan 1:7, que dice, y esto no es de ahora, dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Cristo ha venido en cuerpo humano. Él así actúa y es engañador y es el anticristo. O sea, todo lo que va a ir en contra de Cristo es anticristo. Es interesante, dice, han salido muchos. No es un No es anticristo, una es un persona. conjunto de personas, es un conjunto, es un sistema el anticristo. Y creo que tendremos que prestar atención a las palabras que dijo Cintia. Todo lo que es nacido de Dios vence al sistema, porque la palabra mundo ahí es sistema. O sea, tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? Si el resultado de este partido ya lo sabemos, la iglesia gana por goleada. Y después hay otra cosa, que no me pongan el chip, que no me toquen a mí, yo prefiero la muerte antes que el chip. Deja ponerte el chip, no te va a pasar nada. Escúchame, dice la palabra que todo, dice que el que es hijo no peca. Y el diablo no le toca. ¿Cómo pensás que un chip te va a mandar al infierno? Nosotros no somos salvos por dejarnos poner un chip o por no ponernos un chip. Nosotros fuimos salvos en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, ¿sí?, hemos muerto juntamente con Él, pero hemos resucitado juntamente con Él para vida. Y voy a decir, no, pero ahí dice que persevere hasta el fin, será salvo. Bueno, hay que entender a qué fin se refiere y a qué salvación se refiere. Y no estás hablando de infierno o de cielo, mi hermano. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Unas últimas palabras, Sol, Juan, Cintia, antes de irnos. Yo quiero animarles a que nos sigan, no por una cuestión de números y quiénes, tienen más puntaje o más rating, sino porque esta palabra que va a ser enseñada en estos 2 o 3 programas va a traer luz al entendimiento de muchos que están en tinieblas. Y tinieblas no estamos hablando de que están con el diablo o que están en las cosas diabólicas, las cosas del mal, sino que tiniebla es una ignorancia, o sea, es un pensamiento que te mantiene en ignorancia. Así que mañana vuelvan a conectarse, no falten, para que siga creciendo en ustedes este entendimiento. Bien. Juan. Bueno, así como decía, los esperamos mañana para seguir aprendiendo sobre estos temas muy puntuales y quitar toda mente distractora de lo que realmente nosotros somos en Cristo. Bien. Usted, señora, ¿le va a decir algo a la audiencia? Sí, de que bueno, sigan compartiendo, escuchando, para que podamos ser hijos entendidos en este tiempo, sobre todo en este tiempo que está viendo el tema del coronavirus. Ni siquiera el coronavirus nos va a poder matar a nosotros, a la iglesia, que somos muy poderosa. Somos la iglesia, la palabra dice que somos inmunes al sistema.
Somos intocables, pero tenemos que lograr entenderlo. Bueno, nos vamos a despedir de todos. Le agradecemos por haberse conectado con nosotros. Mañana a la misma hora, 20 horas, nos volvemos a encontrar. Dios ya nos bendijo. No oro para que Dios nos bendiga porque nos bendijo. Oro para que nuestro entendimiento sea alumbrado y podamos operar desde nuestra posición en Cristo como hijos de Dios. La Iglesia, el gobierno más poderoso que hay sobre toda la creación, los únicos con la habilidad de poder traer el cielo a la tierra. Como hijo de Dios, no espere a que el gobierno le bendiga, no se haga problema cómo esté el gobierno, esperemos que mejoren todas las cosas. Pero nosotros tenemos nuestra fuente de provisión, somos la Iglesia, los hijos de Dios. Son temas que los vamos a desarrollar a lo largo de los próximos días. Chao.